acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles esta tarde de jueves 14 de enero del año 2021. Bienvenidos a AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dorelena Cortés. Gracias por acompañarnos en las diferentes opciones que tiene Agencia Fronteriza de Noticias para traerle la información más reciente. Por supuesto, hay algunos temas que le tenemos ya listos para compartir. Muy amable a quienes ya se están conectando en este momento. Hay novedades. Ha fallecido el exgobernador de Sonora, Carlos Armando Biebrich Torres, una figura de la política nacional en los años 70 y 80, el que fuera el gobernador más joven en la historia política de Sonora. Fue un hijo pródigo, fue el privilegiado del sistema político imperante, el PRI particularmente, muy brillante para su juventud, un político interesante que tuvo muchas complicaciones a lo largo de su carrera política y finalmente no pudo disfrutar los privilegios o beneficios de haber sido un gobernador tan joven. Qué historia, la de Carlos Armando Biebrich Torres, que ha muerto hace algunas horas en Hermosillo, Sonora. Bienvenida, Melba Cortés Juárez, saludos. Bienvenida a esta edición, la segunda edición. Bueno, pues procedamos entonces. Se lo voy a presentar. Así lucía recientemente Carlos Armando Biebrich Torres, el gobernador más joven en la historia de Sonora, privilegiado de la política. Ahí le tiene usted. Este hombre que fue gobernador de Sonora de 1973 a 1975 y duró, como puede usted ver el dato, solo 2 años en la gubernatura, tuvo que salir del cargo. Nació en Zaguaripa, Sonora, murió a los 81 años de edad. El exgobernador estuvo internado desde hace días en la clínica del Noreste y su nieto Carlos Armando Biebrich confirmó el fallecimiento a través de las redes sociales. Murió víctima de COVID-19. Esta información es muy reciente, apenas se ha producido, hace unos 30 minutos más o menos empieza a circular y se confirma pues el fallecimiento de este hombre que fue un protegido hasta cierto punto del gobierno de Luis Echeverría Álvarez, un hombre que lo impulsó hasta que le fue posible y que habría cedido a una trampa de sus enemigos políticos también priistas. Le digo de que el perro bravo hasta la casa, ¿no? Hasta los de casa muerden. Y habría sido el caso de Carlos Armando Biebrich, un hombre
que salió de la gubernatura luego de un incidente en el Valle del Yaqui, donde murieron varios campesinos, 1974. Murieron pues prácticamente ahí ejecutados, según la información que él mismo recopiló y dio a conocer posteriormente en un libro que le escribió Jesús Blancornelas, director del periódico ABC de Tijuana. Bueno, mire, Jaime Chaides, efectivamente. Biebrich, Crónica de una infamia, se llama ese libro. Que por cierto, ayudé a transcribir. Usted discúlpeme. Los manuscritos para la publicación del libro. En 1977-78. Carlos Armando Biebrich estuvo por lo menos en un par de ocasiones en la redacción del periódico ABC de Tijuana. Carlos Armando Biebrich acusó haber sido objeto, ahora sí que de un complot en el que estuvo involucrado un militar de apellido Arellano Noblecía, un hombre que hasta los últimos años fue perseguido por este incidente y a quien se señaló de haber sido el brazo ejecutor atendiendo instrucciones de algunos priistas de la época, líderes que con apoyo en las esferas del poder público tuvieron el respaldo material de un grupo de personas encabezadas por Arellano Noblecía, quienes ejecutaron a los campesinos para generarle un problema político y responsabilizar directamente a Carlos Armando Biebrich Torres. Qué cosas, ¿no? Interesante. Arellano Noblecía todavía enfrentó algunas o fue objeto centro de algunas controversias recientes por otras razones, señalado por sus antecedentes, finalmente no pudo escapar del todo a esto, y este militar sostenía una relación con la periodista Isabel Arvide. Documentado está, incluso publicado por ella misma. Y luego de su designación en algunos cargos, la verdad es que no pudo don Francisco Arellano Noblecía escapar al destino que eso le generó. Fue de hecho despedido por allá por el 2014 de la Secretaría de Seguridad Pública, un militar retirado y un personaje de claroscuros interesante. Fred Nájar, pregunten a Hank Ronald sabe y su compadre Vera Palestina, dice Fred Nájar. Pues ahí está, ha fallecido este hombre. Mire, lo que le voy a compartir a continuación es un tema que se ha venido desarrollando en los últimos días en relación con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, a quien se le señaló de tener una propiedad que desde hace 19 años no paga impuesto predial por casi 100,000 pesos el acumulado. Es un predio que, según ha dicho el propio gobernador,
vendió hace más de 40 años, ¿no? En la mesa. Pero bueno, pues pocos lo sabían. Es un tema que seguramente estaba en el conocimiento de los muy allegados quizá, pero se convierte en público luego de que trasciende un documento donde consta que efectivamente la propiedad sigue su nombre y desde hace 19 años debe casi 100,000 pesos por impuesto predial. El gobernador montó en cólera, se molestó mucho y se lanzó a la yugular de quienes difundieron esta información y otra más que se presentó posteriormente, confirmando pues que el terreno aparentemente, documentalmente, es propiedad del gobernador. Pero las cosas han llegado hoy hasta un punto muy interesante que me obliga a compartirle la explicación que da de plano Vicenta Espinosa, la titular del área de honestidad y función pública del Estado, en atención a las publicaciones. Le invito a ver la explicación que da la funcionaria al respecto, para después compartirle otros aspectos del tema, en el ánimo de entregarle a usted todos los elementos del caso, porque ha habido más repercusiones. Escuche usted a doña Vicenta Espinosa. Tenemos nosotros aquí una nota en donde se expresa este medio de comunicación sobre un acontecimiento o un incidente que ocurrió justamente por parte de la función pública, en donde se exhibe el 58% de los funcionarios federales, que es un total de 830,000 funcionarios que quedaron de alguna manera desprotegidos con toda su información. Le vamos bajando si quieres, pero hay que aclararlo, es función pública federal, ¿no? Aquí vemos nosotros que de un total, de un padrón de funcionarios obligados, que era de 1,427,000, fueron expuestos 830,000 funcionarios públicos, dejándolos en un estado vulnerable. ¿Por qué? Porque nosotros aquí podemos observar que ellos, entre mucha información que se publica o se tiene que registrar en su declaración patrimonial, pues existen pues sus propiedades, vehículos, inversiones, cuentas bancarias y otro tipo de valores, inclusive familiares, cónyuges, o sea, toda la información, pero además números telefónicos, direcciones de domicilios particulares, su CURP, su RFC, de tal manera que esto pues quedaba de alguna forma pues exhibido y pudieran tener ellos extorsiones e inclusive ser clonadas. Toda su información. Le bajamos un poquito nada más aquí. Quiero aclarar que todos estos datos que yo acabo de mencionar, la gran mayoría son clasificados. Deben de resguardarse. Lo manejamos o se maneja con el acuerdo. A ver, le subes un poquito nada más aquí para que lo alcancen a ver. De acuerdo a esto, estos deben de ser clasificados, así como se maneja en el acuerdo, en la norma 19 del 23 de septiembre de 2019, por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que son los responsables del diseño de las declaraciones patrimoniales y, en este caso, de los empleados del gobierno federal. Sin embargo, toda esta información fue expuesta y quedó abierta en el sistema de Claranet, de tal manera que se podía consultar cualquier información de estos 830,000 funcionarios. En este sentido, pues todos estos funcionarios corrieron muchos peligros. Aquellos funcionarios que pudieron, que fueron consultados y bajada esa información, tuvieron extorsiones y les daban incluso a algunos hasta 7 días para poder pagar el rescate de su información, porque los amenazaban diciéndoles que tenían que pagar si no querían exhibir toda la información, porque la iban a exhibir. De esa manera, pues fue vulnerada todos esos funcionarios. En esta parte que nosotros estamos viendo, básicamente, el error que se planteó por parte de la función pública fue aclarado de una manera parcial, porque decían que había un problema al querer hacer público cierta información,
pero sus motores del sistema, yo desconozco mucho esa información, no tengo como facilidad de explicarlo, pero hablaban de que ellos básicamente no podían proteger cierta parte de la información, sino que tenían que hacerlo público todo. De tal manera que para la Secretaría de la Función Pública decían que tenían que exponerlo porque era parte de su función transparentar. Sin embargo, tenían que haber buscado la manera de proteger ciertos datos. No lo pudieron hacer, estaba exhibido y duró 56 días en línea, sin ninguna restricción, y tenían que haber cuidado los datos personalísimos. No lo hicieron. Se siguió atendiendo, todas las consultas que se hicieron fueron además bajadas de ese portal. Al bajarse esa información, pues ya cualquiera la podía tener y distribuir. El gobernador es uno de los funcionarios que de alguna manera pues tiene esta situación y que él pudiera incluso denunciar esta situación porque pues es afectado. Lo vemos ahorita, ¿no? Con esta situación que está ocurriendo. Entonces, la función pública en estos momentos está siendo investigada para determinar quiénes son los responsables de esta situación, porque se exhibe diciendo que es una mala configuración del sistema. Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer en un sistema, sino en los responsables directos de atender estos temas. Habría que delimitar si los responsables van a ser los funcionarios que dieron luz verde para que pues exhibiera toda la información y no dijeran no lo exhibas hasta que tengamos un control de la información que no se puede publicar. Bien, entonces, en este sentido, si nosotros nos vamos a la declaración del gobernador federal, cuando él era funcionario federal, nosotros podemos ver que efectivamente él presenta su declaración y también debo decirlo, que él me autorizó publicar estos datos porque no los puedo yo publicar. El de la declaración federal, esa está pública. Básicamente, lo único que yo hice fue entrar a Declaranet y lo pude bajar. Aquí está. Esta es su declaración, aquí vienen todos sus datos, yo lo pude hacer. ¿Por qué? Porque ya alguien lo bajó y no lo han podido encriptar. Si nosotros nos vamos a esta misma declaración, en la siguiente hoja, aquí podemos ver que hay notas aclaratorias. Todos los bienes que se deben de registrar son los que aparecen a nombre de los funcionarios, con independencia de que ya no sean bienes de ellos. Pero en las notas aclaratorias siempre se pone los bienes que se tienen a su nombre, pero que ya no son de ellos. Esto es, aquí el gobernador, cuando fue funcionario federal, en su declaración de conclusión, que es la que decían que fue del 2019, presenta una aclaración y aquí se puede apreciar claramente el inmueble que se dice que está registrado, que no pagó el predial. En donde se aclara, son 3 inmuebles, en donde se aclara que ya no es pertenencia de él, pero lo tiene que declarar porque está a su nombre, no han hecho los cambios. Bien, esto es en la declaración federal. Nos vamos a la de nosotros, que ya cuando es gobernador constitucional, se presenta su declaración inicial para nosotros. Igual, aquí se presenta la aclaración de los bienes que ya no están registrados, que están registrados a su nombre, pero que ya no le pertenecen. Y se presenta un documento, lo voy a presentar, no lo debería de presentar, pero porque él me lo autorizó. Se hace la aclaración de los bienes y se presenta una hoja detallando los conceptos. Vamos a presentarla. Y aquí viene justamente el inmueble en el que hacen referencia que no se pagó predial. Sin embargo, si lo podemos hacer un poquito más grande, ahí está. Y ahí viene la aclaración del inmueble al que hacen referencia, en donde él dice que ya no le pertenece. Ajá, acá lo subimos un poquito. Aquí está, 2 de enero 2020.
Todas estas aclaraciones y todos estos documentos que nosotros tenemos resguardados no son públicos, solamente que el funcionario, cualquier funcionario lo pueda poner público. Y hay datos muy importantes que la ley de transparencia no nos permite poner. Sí, claro. El suscrito, bueno, primero que nada lo dirige a Raúl Ararisoto, nuestro director jurídico de responsabilidades y situación patrimonial. El suscrito Jaime Bonilla Valdés, con Registro Federal de Contribuyentes, aclaró en mi declaración presentada el 31 de diciembre de 2019 en el apartado de bienes inmuebles o en el apartado de observaciones y aclaraciones, por error omití manifestar lo siguiente respecto a la propiedad tipo de bien casa clave catastral, la que se ha estado comentando, JD 011030, dicho bien por error y confusión por estar en el registro público de la propiedad, se manifestó como bien a favor del declarante y por medio del presente manifiesto que este bien para los efectos legales correspondientes se enajenó por mi persona desde hace varios años a un tercero, desconociendo la razón por la cual el adquirente no efectuó los cambios de la propiedad ante catastro municipal, así como en el registro de la operación de compraventa ante el registro público de la propiedad y el comercio. Y pues ya nos solicita que se hagan las correcciones. Aquí, en este caso, la fecha es 2 de enero del 2020. Cuando se presenta la declaración aquí en el estado, se presentan 2 inmuebles. Cuando se revisa la declaración patrimonial de la federación, había 3 inmuebles. Entonces, ahí se puede comparar perfectamente que había 3 y no 2, y entonces por eso se hace la aclaración el día 2 de enero. Y esto lo tenemos nosotros en los archivos. A ver, lo bajamos, es el 2, según yo, es el 2 de, 2 de enero del 2020. Entonces, toda esta información está resguardada. Lo vuelvo a comentar porque tendría que pedirse autorización. El gobernador autorizó que se publicara esta información para aclarar los temas. Y si bien es registrado a su nombre en su declaración patrimonial, se aclara que no pertenecen ya a él. Pues está claro. Muchas gracias, no, secretaria. Al contrario. Pues es un tema que este joven Mondragón lo ha agarrado como una bandera, quién sabe motivado por cuáles intereses mezquinos, porque si hubiera hecho bien su tarea, se hubiera dado cuenta de esa aclaración dentro de los reportes que están en la entidad. No sabemos cómo obtuvo la información. ¿Se sabe cómo obtuvo la información? Sí, la parte en la que está expuesta su información, ahí es justo donde no está claro lo que él dice, ¿no? Porque finalmente está expuesta su declaración, pero la federal, la de conclusión cuando usted terminó su encargo allá, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál convenía publicar? Y publica, pero en esa declaración también vienen las observaciones y las aclaraciones. Por eso, entonces era de decir algo, pero no decir toda la verdad. Exacto, entonces él debió haber dicho que hay aclaraciones sobre esos inmuebles, y esas aclaraciones, aunque nada más en el apartado de aclaraciones venga el concepto de los inmuebles, se presentan documentos posteriores en los que se registra toda la información, como lo leí, el de aquí usted aclaró. Esta parte es importante porque es una declaración de conclusión que usted presentó en febrero de 2019. Lo que usted presenta con nosotros en diciembre de la declaración inicial, ahí se maneja también una aclaración para el 2 de enero, en donde se agrega este inmueble que ya había tenido los 2 anteriores, que presentó de 3 en su declaración federal. Claro. Entonces, de cierta manera, pues lo buscan a su forma, ¿no? De cómo acomodar las cosas, porque además dijeron que la declaración en mi secretaría, que yo represento, se había filtrado la información. Debo decirles que sí me preocupó mucho, sobre todo, gobernador, porque los funcionarios que tienen a cargo esta información firman un documento de confidencialidad. Sí. Y entonces me preocupó bastante que no fueran lo totalmente honestos como para haber sacado esa información. Tuvimos una reunión, los senté a todos, son 10 funcionarios a nivel estatal los que manejan este sistema, y pues estaban muy preocupados y muy asustados porque decían, pues no, de ninguna manera, yo les decía en la responsabilidad que estaban incurriendo porque habían firmado ese documento. Y resulta que después me dice el de informática, secretaria, podemos entrar al sistema, verificar quién ha consultado, quién ha bajado la información, el día y la hora.
lo vimos y nosotros no habíamos tenido acceso a eso, hasta que yo lo solicité para revisar su declaración. Ni yo tengo la facultad de meterme al sistema y decir, quiero indagar en cualquier funcionario, porque el sistema tiene pantallas de alguna manera de protección, y solamente con motores de arranque podemos nosotros aleatoriamente investigar a los funcionarios, que es como marca la ley. Entonces me preocupaba mucho esa parte, que dijeran que nosotros lo habíamos filtrado. Esa información la obtuvieron de su declaración federal, por lo que ya les comenté que hubo esa situación de 830,000 funcionarios expuestos. Y bueno, el tema de que esa propiedad usted la declaró, sí, porque la tenía que declarar porque existe a su nombre, pero con las aclaraciones y las notas que usted presenta, se dice que ya no son de su propiedad. Pero no se trataba de decir la verdad, se trataba de decir lo que convenía por intereses mezquinos. Si realmente, por eso es que ahora en doble ocasión, este muchacho reportero, que yo no lo conozco, en mi vida lo he visto, yo he vivido aquí toda mi vida, pues termina con huevo en la cara otra vez, porque no solamente publica cosas inconclusas, sino maniobran la información para buscar un camino de ilegalidad, ¿verdad? Pero conmigo le pueden buscar todo lo que quieran. Es más, esta información no tiene que haberla dado, pero la gente necesita transparencia y tiene que saber que su gobernador sí publica todo, es todo, y parejo, aquí no hay vacas sagradas. Que entienda eso la persona que le pidió el favor a este periodista, no hay vacas sagradas. Entonces, pero si este señor debe predial, lo tiene que pagar, y si debe agua, la tiene que pagar. Pero sí es muy importante que se le ponga presión a estas personas que tienen las propiedades, ¿verdad? De alguna manera no cambian por algunas razones los nombres, ¿no? Pero pues ahí está la explicación. Si hubiera leído todo, este muchacho con buena fe hubiera dicho, sí aparece su nombre, pero también aparece aquí que ya lo declaró, que lo vendió hace mucho tiempo. Pero no se trataba de decir la verdad, se trataba de decir la mitad, para que no se supiera la otra parte. Muchas gracias. No, al contrario, gobernador. Creo que con esto ya le contestamos a este joven que está tan preocupado por el predial que supuestamente debo. Seguramente habrá algún interés. Ahora tengo al doctor Pérez. Bueno, esa es la versión de gobierno del estado. Toda esa larga explicación de la secretaria de Honestidad y Función Pública de Baja California para defender primero la honorabilidad de la dependencia a su cargo ante las versiones de que tal vez la dependencia habría filtrado el documento sobre la declaración patrimonial del gobernador. Y la otra, pues sí, defender al gobernador frente a las informaciones que estuvieron surgiendo. Verá usted, esta es la ruta donde se generó todo esto. Un reportero local descubre, encuentra, o le filtran, como dice el gobernador, ¿no? A lo mejor, un documento que muestra que el predio que aparece a su nombre debe 19 años de impuesto predial. Se publica la información, el reportero sigue indagando, pregunta al gobierno del estado la respuesta, la versión oficial al tema, no la recibe, sigue indagando y encuentra la declaración patrimonial donde queda evidente que el gobernador aparece como propietario del inmueble, un inmueble que vendió hace más de 40 años, pero que inexplicablemente sigue a su nombre, por lo que sea, sigue a su nombre. El reportero dice, bueno, pues aquí está, ¿no? Lo publica. Y ahora nos enteramos que efectivamente no solo aparece en la declaración patrimonial federal, sino en la estatal, en una de ellas como propietario todavía del inmueble. Otra de ellas ya no lo registra como tal. Es decir, no aparecen solo 2 inmuebles, sino 3. Pero en ambos documentos hay una diferencia.
sobre la cantidad de inmuebles a su favor. La observación a la que se refiere la secretaria de la Honestidad y Función Pública del Estado es una redacción breve en la parte inferior del documento, y el documento que ha mostrado donde el gobernador avisa el año pasado, hace un año exactamente, que el terreno ya no es de su propiedad, o sea, apenas lo presenta, es un documento que permanece oculto. No es de los documentos que no se difunden, que no se dan a conocer, cuyo acceso está reservado, restringido. No había manera, pues, de tener acceso a los documentos. Pero lo que llamó la atención es que desde el primer instante la respuesta del gobernador fue prácticamente acusar al autor de ese trabajo periodístico de servir a intereses para golpearlo. Casi sugiere que el reportero atendió, se prestó, tal vez por dinero, una cosa así, se prestó para golpearlo y exhibirlo, publicando un documento que es oficial, que existe, que cualquiera puede conseguir, porque en las indagatorias de ese reportero, primero consignan el documento del predial, después, en el seguimiento que hace, un comprobante en el registro público de la propiedad del Estado donde aparece todavía el nombre del gobernador, y después la declaración patrimonial. Esa fue la ruta. Pero desde el primer instante el gobernador prácticamente acusó al autor de este trabajo de buscar desprestigiar, y afirma prácticamente que la filtración surge con el interés de golpearlo y que él se presta. Y usted ya escuchó las palabras del gobernador, sigue en la misma postura. Desde el primer instante en que se difunde la información hasta el día de hoy, que escala el tema, han transcurrido varios días y la administración estatal tuvo una semana por lo menos para haber atajado de manera eficiente y eficaz cualquier elemento, aportado informes precisos, documentos para aclarar la confusión. El hecho concreto es que el gobernador sigue apareciendo como propietario del terreno. ¿Por qué sigue apareciendo como propietario? Por lo que sea. Pero habría sido, le comento, de lo más sencillo del mundo haber desactivado el tema simplemente diciendo, oye, a ver, ¿no? Yo aquí te respondo directamente. Esta es la situación. Yo vendí hace más de 40 años, antes de casarme, el terreno, y aparece así por razones que yo desconozco. El propietario no hizo el cambio por lo que sea, pero yo ya no. Aquí está el documento que me ampara la compraventa que hicimos hace 40 años. Y habría sido de lo más sencillo, ¿no? Dar esta explicación así muy concretita y el tema se muere. El problema es que la administración no tuvo la atingencia de responder con propiedad, con precisión y con rapidez y con oportunidad. Porque lo que está en entredicho es la honorabilidad del gobernador y es el discurso de la transparencia que tanto promueve. Entonces, uno supondría que está en el mejor interés del gobierno del Estado y del propio gobernador, que es su representante máximo, dejar en claro que la transparencia no tiene límites cuando se trata de ser muy, muy precisos en esto, porque esta fue una bandera política enarbolada desde la campaña. Y entonces uno supondría que si ese es un compromiso desde campaña, tendrás el cuidado de dejar constancia de que tu compromiso con la transparencia es real. Y entonces lo atiendes, lo resuelves, lo despachas y se acabó el tema. Ya no hay más tema.
El problema es que el gobernador eligió el camino de la descalificación inmediata al autor del trabajo y la publicación de documentos oficiales. No es un invento, son documentos oficiales. Las cosas llegaron hasta ese punto porque el gobierno del estado no hizo su trabajo. Es así de simple. El asunto es que frente a esta situación, el gremio periodístico decidió tomar cartas en el asunto, salir en defensa del autor del trabajo, dirigiendo un documento que le estoy mostrando en este momento, que ya se ha convertido en un asunto nacional porque el tema ha escalado. Y quiero ser muy preciso y enfático en ello. El gobierno del estado se habría podido ahorrar todos estos problemas y conflictos si hubiera actuado a tiempo, con atingencia, pero no lo hizo y esta es la consecuencia. Sobre todo cuando la primera reacción del presidente, del gobernador es golpear al mensajero. Y este documento que le muestro a continuación, dirigido a él y a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado, es decir, es una empleada del gobernador, Rocío López Gorosabe, la exdiputada. La carta escrita por el colectivo Yo Sí Soy Periodista dice: el colectivo Yo Sí Soy Periodista hace un llamado al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, para que evite los descalificativos hacia comunicadores que realizan un trabajo documental, como ocurrió este lunes 11 de enero, cuando se refirió al compañero Adán Mondragón en la transmisión que hizo en redes sociales. El periodista no falseó información cuando presentó en su portal que existe un documento en el que se establece que el mandatario no ha pagado el impuesto predial de un terreno, lo que ha generado una deuda superior a los 89,000 pesos. Situación que corroboró posteriormente en el registro público de la propiedad, donde el inmueble aún aparece a nombre de Bonilla Valdés. Pese a que el comunicador tenía 3 días de solicitar una postura del gobernador durante las transmisiones, fue hasta esta ocasión cuando atendió su pregunta, donde no solo se limitó a contestar que la propiedad la vendió hace más de 40 años, sino desacreditó al periodista al acusarlo, sin pruebas, de aceptar moches y participar en una campaña negra que es pagada por el alcalde de Tijuana. También acusó al hoy comunicador independiente Adán Mondragón, quien tiene más de 15 años de ejercicio periodístico en medios de Tijuana, de no haber hecho un trabajo informativo profesional, por lo que incluso lo mandó regresar a la escuela, y reiteró la frase que usa para desacreditar a periodistas, de que quedaría con un huevo en la cara. Esta no es la primera vez que el gobernador en sus transmisiones de Facebook desacredita la labor de periodistas que documentan irregularidades de su gestión, pero en esta ocasión ignoró el hecho de que en su declaración patrimonial de conclusión de actividades como funcionario federal en 2019, también reportó como parte de su patrimonio el mismo inmueble en cuestión. El portal prensabajofuego.com ha documentado 46 agresiones directas a periodistas por parte del mandatario estatal, por lo que la de Adán Mondragón se sumaría a esa lista. Por ello, solicitamos a la Subsecretaría de Derechos Humanos que registre los señalamientos en el Sistema Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos y se garantice la integridad del compañero. El periodista Adán Mondragón realizó un trabajo periodístico documentado y cuenta con el respaldo de este colectivo por las publicaciones que ha hecho sobre la propiedad a nombre de Jaime Bonilla Valdés, en las que demostró que hasta hace 2 años aún era considerada parte de su patrimonio del mandatario y que hoy registra un adeudo del impuesto predial superior a los 89,000 pesos con rezago de hace 19 años. Por lo anterior, exigimos que los servidores públicos de Baja California dejen de atacar a los periodistas que, con pruebas documentales, sustentan sus publicaciones, pues no es obligación del reportero cuidar la imagen de los servidores públicos cuando los registros públicos indican irregularidades que en su momento no se atendieron debidamente ni son las formas de responder a los cuestionamientos de la prensa crítica. Y firman muchos periodistas de Baja California, de Tijuana en su mayoría. Este documento ya trascendió, le reitero, le insisto, a nivel nacional. Y toda esta historia
nos da la oportunidad de poner en evidencia una vez más cómo el inadecuado manejo desde el gobierno en materia de comunicación puede generar tropiezos y daños severos a la imagen de un servidor público. Digo, usted ya escuchó una parte de la clara posición del gobernador y le insisto, el asunto se habría podido resolver tan simple, de veras. Cuesta trabajo creer, digo, el periodista está obligado a ser de buena fe, pero no inocente. No puede perder la suspicacia, es uno de sus elementos en el trabajo periodístico, tiene que ser desconfiado y suspicaz de entrada, y tiene que asegurarse de que tal asunto tiene el soporte. En este caso había el soporte documental inicial. Si el gobierno del estado hubiera atajado inmediatamente esto con un acto de transparencia, así claramente, sin subterfugios, sin alargar el asunto, este tema no habría escalado. Ahora tiene en su contra este señalamiento que se suma a otros por este manejo que suele hacer el gobernador, el ingeniero Jaime Bonilla Valdés. La pregunta es, ¿realmente era necesario llegar a todo esto? Porque cuesta trabajo creer que efectivamente después de 40 años el gobernador incluya en sus declaraciones, sabiendo lo delicado que es esto, el tema de la propiedad. Alguien nos dirá, y lo dijo Vicente Espinosa, pues es que tenía la obligación de registrar todo lo que aparezca a su nombre, ¿no? Pero, ¿en serio? 40 años y no ha regularizado eso, en el supuesto de que efectivamente, y no tengo por qué no creerle, en el supuesto de que efectivamente lo haya vendido, ¿no? Pues, se lo vendió, se lo creo, pues no lo dudo, pero él no está mostrando documento que pruebe lo contrario. El problema es ese, no está mostrando ese documento, el de compraventa. Podrá decir, no tengo por qué compartir esa información confidencial. Ah, bueno, pues entonces llevará su castigo en ese acto, ¿no? O sea, si dice que lo vendió, pero no lo comprueba, por lo que sea, pero decide no hacerlo, pues hombre, en el pecado lleva la penitencia. Y por otro lado, una reflexión. Después de 40 años, de verdad, en ningún momento pasó por su mente que era indispensable regularizar esa situación, porque estaba consciente de que seguía su nombre, tan lo estaba que presentó un documento que apenas hoy se está dando a conocer públicamente, que se supone que es de carácter reservado y confidencial, lo hace para apuntarle al susdicho, desde hace un año, 2 de enero del 2020. Desde entonces, ¿no pensó el gobernador, oye, tengo que regularizar esto? Yo honestamente no imagino al empresario Jaime Bonilla Valdés haciéndose cargo de todas sus cosas de manera directa. Estamos acostumbrados a ver distintos perfiles de empresarios y normalmente un hombre muy ejecutivo que anda en otro tipo de decisiones, en otro tipo de tareas, regularmente encarga la talacha, encarga estos asuntos, los delega en alguien y él finalmente supervisa, ¿no? Antes de firmar algo, antes de aprobar algo, pero de veras, ¿estamos entonces frente a un simple descuido de 40 años? Y si es así, ¿no sería este un buen momento para clarificar todo y cerrar ese capítulo? Cuando pudieron haberse ahorrado ese desgaste. Y mire que no estamos ni afirmando ni
que el ingeniero está mintiendo ni negando la posibilidad de que mienta, ¿no? Hoy tenemos acceso a una información porque él la difundió, el documento ese que no había manera de que los periodistas hubieran conocido. Lo saca hoy porque el tema ya creció hasta ese punto. Es un ejemplo de cómo en el ejercicio de gobierno una omisión, por simple que sea, puede generar un dolor de cabeza, puede generar un daño a la imagen de una administración o del responsable de la misma. Lo que no se vale, me parece, es desde un principio agredir, atacar a un comunicador que lo único que hace es mostrar el documento, documentar un asunto. El gobernador podrá decir, hombre, esto trae chanfles, ahí hay mano negra, se prestó para... tal vez, ¿por qué no? Tal vez el gobernador tiene la razón. El asunto es que no lo puede probar. Y si no lo puede probar, entonces suena francamente fuera de lugar que su primera respuesta sea agredir y descalificar de la forma que lo hizo, porque la consecuencia es la reacción del gremio en apoyo a un periodista que simplemente, con la información que tenemos de la mano, simplemente hizo su chamba. Si se prestó o no se prestó, como dice el gobernador, el problema es que no lo puede probar, nada más puede especular puede especular sobre eso, nada más. Y del otro lado, lo publicado no es especulación, es un documento. Ese es el problema. Pueden decirse muchas cosas, pero ahí en concreto hay un documento. Y si hay un documento, lo más sencillo es hacer la aclaración pertinente y tanta. Que sirva, pues, ¿no? Que quede constancia de cómo las cosas pueden llegar a un punto lamentable. Bueno. A ver. Estoy recibiendo aquí algunos mensajes en relación a esto. Pero bueno, finalmente lo dejamos ahí el tema. Nada más dejando constancia, pues, de lo que ocurre, de lo que está allá afuera y de las cosas que tal vez algunas personas, algunos lectores vean sin entender del todo qué es lo que está pasando. Me refiero al documento generado por el colectivo Yo Sí Soy Periodista. Esa es la explicación a esto que ha escalado hasta este punto, ¿no? Qué pena. Pudo haberse evitado. Al gobierno no le costaba nada, caray. Pero en fin, así las cosas. Oiga, gracias por acompañarnos. Mi tocayo Enrique Osuna también nos acompaña hoy. Bienvenido, muchas gracias, muy amable. Miguel Gabaldón, qué gusto saludarte, hombre. Pues ahí está, pues, Miguel, ¿no? Son descuidos, pues. Pues sí. Finalmente al que le interesa, le interesa. Imagínense nada más que vaya a surgir un problema y me pasen la factura a mí, o que el comprador del terreno hace alguna cosa y a mí me rebota, ¿no? Por no haber vigilado o pedido o insistido al dueño del terreno, al nuevo dueño, oye, haz el cambio, ¿no? Me estás afectando o me puedes generar un problema, haz el cambio. Dejó pasar 40 años. Ni hablar. Gracias, Jorge Bedoya López. Muchas gracias. Bienvenido. Por supuesto que sí. Un placer. Hay más información. Todavía alcanzo a compartirle más información. El tiempo de veras se va volando. Es increíble. Pero yo tengo más material que compartirle. Le vuelvo a insistir, la columna de nuestra compañera Doralena Cortés está muy interesante el día de hoy. Habla sobre este
incidente de la supuesta postulación del ingeniero Jorge Hank por el partido de Baja California. Ahí vienen los detalles, ahí vienen las explicaciones, lo que no se ve, lo que no se explica, es una explicación a lo que se ve desde fuera y crea confusión. Bueno, ahí están los datos en el trabajo de nuestra compañera Dorelena Cortés. Obando Patrón, esta mañana el exdirigente estatal del PAN, que tuvo que comparecer para rendir declaración en relación con la acusación que le señala, al terminar la diligencia y el interrogatorio del juez de control que está llevando este expediente, aceptó hacer declaraciones al término de la diligencia y dijo que nunca hubo algo fuera de la ley ni que se tomaran recursos públicos, fue un asunto entre particulares. Estamos tranquilos y vamos a colaborar, dijo el exdirigente panista en Baja California, José Luis Obando Patrón, que compareció ante la Fiscalía General del Estado por una denuncia en su contra. La denuncia fue presentada por Vicenta Espinosa, secretaria de Honestidad y Función Pública, contra Obando y varios exfuncionarios de la administración anterior por presunto desvío de recursos, los que habrían sido descontados vía nómina a trabajadores del gobierno estatal para destinarlos a una asociación civil presidida por el exdirigente del Partido Acción Nacional. Dijo que la denuncia tiene tintes políticos porque no hay nada que perseguir. Y lo dijo luego de la audiencia celebrada hoy. Es una audiencia que había sido diferida debido a la pandemia y se definió que se volvería a citar para una próxima audiencia, la que se celebraría de forma virtual debido a que 2 de los denunciados por este mismo hecho no acudieron al ser infectados por COVID. Obando Patrón aparece en esta denuncia, pero también aparece Loreto Quintero, exoficial mayor de gobierno del estado y actualmente diputada local, quien no compareció en esta audiencia. Es parte de lo que le estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias el día de hoy en www.afntijuana.info. Del mismo modo, le consignamos una declaración de Carlos Jiménez Ruiz, dirigente estatal del PRI, que dice que el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank, sigue como militante del PRI, que es un personaje connotado de la política nacional, dice el dirigente estatal, y afirma que desconoce esto de un eventual acercamiento del empresario con el partido de Baja California, el PBC, para una eventual candidatura por la gobernatura. Carlos Jiménez dijo que en las condiciones actuales queda descartado que Hank Ron sea el candidato de la coalición Va por Baja California, conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Reconoció que la empresaria Carolina Obanel Riedel, entre otros perfiles más, principalmente mujeres, son valoradas como posibles candidatas a la gobernatura. Sin embargo, aclaró, esa tarea es responsabilidad de la dirigencia del PAN. Cuestionado sobre la convocatoria que circuló ayer sobre el supuesto registro de Hank como candidato del PBC a la gobernatura, expresó que él es un militante del partido, distinguido, exalcalde con trayectoria reconocida, un hombre con presencia fuerte en el estado, particularmente en Tijuana, y hasta el día de hoy sigue siendo militante. Desde nuestra llegada al PRI estatal hace un año, hicimos una serie de renovaciones y reorganizamos internamente al partido, actualizando el padrón. Tenemos reestructurado los consejos y los comités municipales, una serie de trabajos internos y está listo para la contienda electoral, dijo Carlos Jiménez al explicar que no ha recibido ninguna notificación de Hank acerca de la posibilidad de renunciar a este instituto político, aunque reconoció que dado el convenio de la coalición por Baja California y donde se propuso que fuera una mujer a la candidatura al gobierno del estado, pues es un hecho de que Hank no podrá ser candidato a ese gobernador, a ese cargo de elección popular. Adelantó que continúan las negociaciones con el PAN y el PRD,
pero el convenio de coalición se modificará en los próximos días para concederle más espacios políticos al PRI. En este caso, adelantó, más diputaciones, regidurías y alcaldes. Esa es la declaración de Carlos Jiménez, dirigente estatal del PRI. Le comparto también una declaración del presidente municipal Arturo González Cruz sobre el terreno que aparece, en la propiedad que aparece a nombre del gobernador Jaime Bonilla Valdés. El alcalde se negó a aclarar si el gobierno local podría embargar la propiedad atribuida a Jaime Bonilla en Jardines de la Mesa por el adeudo de impuesto predial. Es un asunto entre particulares. Si se debe algo, bueno, pues que se pague lo que se debe, y si no se debe, que se aclare, respondió el alcalde luego de un recorrido de trabajo donde fue entrevistado sobre el tema. Ante la insistencia de los reporteros, el alcalde añadió que se trata de un asunto entre particulares que debe aclararse y reiteró que el adeudo del impuesto predial compete en todo caso a Tesorería y Catastro Municipal, sin precisar la posibilidad de un embargo por parte del gobierno que encabeza. Es un tema de tesorería, no es un tema de presidencia. Yo, como les dije desde un principio, ya se los contesté, puede deberse a que la haya vendido y que el nuevo propietario no haya cambiado de nombre, dijo González Cruz en la declaración del día de hoy sobre el tema. Y tiene razón, pues sí. Es un tema entre particulares. El asunto es que trasciende, hay un aspecto del tema que trasciende la parte personal, ¿no? Cuando se convierte en un bien que tiene tantos años de adeudo de impuesto predial, normalmente el gobierno municipal promueve acciones para embargar propiedades que tienen adeudos tan grandes. En algunos de los procesos de regularización que suelen hacer de pronto, pues para generar dinero, ¿no? Si alguien te debe como gobierno tal cantidad de dinero y tú necesitas dinero como gobierno para hacer obras, para lo que gustas y mandes, pues con toda seguridad, como mínimo vas a convocar al dueño del predio, ¿no? Le vas a hacer una notificación, un recordatorio de que corre peligro de ser embargada su propiedad si no acude de inmediato, como mínimo, a hacer un convenio con el gobierno municipal por el adeudo. Así que, bueno, mire, este asunto también evidentemente puede estar sujeto a interpretaciones, claro, por supuesto. ¿Qué cosas exhiben vacunación? Sí, ya sé, hoy el doctor Alonso Pérez Rico anda como gallina clueca, ¿no? Porque apareció en la mañanera del presidente López Obrador, en la transmisión en vivo desde esta ciudad, luego del operativo de aplicación de vacuna en el Hospital General de Tijuana. Así que así fue, efectivamente. Lo hicieron madrugar al doctor Pérez Rico. Hoy sí de plano no durmió, no lo dejaron dormir. Y ya para retirarnos le debo compartir una noticia infausta. Ha perdido la vida el director de Bomberos y Protección Civil de Tecate. Joven, servidor público, Óscar Javier Camacho Gutiérrez. Falleció hoy por la madrugada en un hospital de Ensenada. Tenía ya varios días dando la pelea contra el COVID-19. Había sido trasladado a Ensenada a fines de diciembre. Fue internado en un hospital luego de agravarse su condición médica tras contraer el virus. El Ayuntamiento de Tecate reconoció hoy la labor invaluable y el arduo trabajo de Camacho Gutiérrez a través de la difusión de una esquela. Qué pena esto. Tan joven, caray, hombre. Es el segundo funcionario de ese mismo ramo que pierde la vida en Baja California.
Le recuerdo que el primer caso fue el del director de Protección Civil de Tijuana, José Luis Rosas Blanco. José Luis Rosas Blanco. Cero y van 2 funcionarios de esta área. Y en la Policía Municipal, bueno, pues ni se diga. Continúa la lista de las víctimas fatales. Descanse en paz este servidor público. Qué pena, de verdad qué pena. Hay que seguirse cuidando, no hay más. Es nuestra mejor opción, nuestra única opción en tanto no recibamos la vacuna. Mi tocayo Luis Hernández, Enrique Hernández Félix, saludos. John Espinosa, hombre, muchas gracias. Antonio Carpio, nos vemos a las 9 de la noche, ¿no? Ya estarás listo, por supuesto. Yo también con un tecito, gracias, Toño, por eso. Muy amable. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta segunda edición. Son ustedes muy gentiles. De verdad, mil gracias. Alfredo Álvarez, Ana Laura, Blanca Lilia Gandara, Juan Cabuto, Abel Poncecota, Romeo Castro, José Carlos Guillén Vega, Rufino González Cruz, Fred Nájar, Jaime Chaises Bonilla, Melba Cortés, Enrique Osuna, Leti Flores, Miguel Gabaldón, Jorge Bedoya López, a todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tengan un día excelente. Nos vemos a las 9 de la noche en vivo con los reporteros del barrio, también salen de noche. Y dentro de una hora en la opción de televisión por cable, canal 73 de CNR estatal, esta versión que nos lleva hasta Yuma, Arizona y San Luis Río Colorado, la plataforma que desde la hermana República de Rosatlán recoge la señal surgida aquí en la casa, habilitada como estudio de Agencia Fronteriza de Noticias. Sí, señor. Pásela de maravilla. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.